Bueno, mi formación inicial es en educación básica. Revisamos un poco, pues, algunas teorías pedagógicas también inicialmente, ¿no? Yo, por mi interés un poquito más teórico y conceptual, me acerqué más pues, a la pedagogía crítica y a la teoría crítica que estaba en ese momento, ¿no? En 2002, 2006 me gradué con estas perspectivas, con una tesis sobre la enseñanza reflexiva de la historia en un grupo de quinto grado de primaria, en la cual revisé más bien los enfoques críticos, la construcción de la historia, un poco con la pedagogía crítica, y pues hasta ahí dejé ese proceso, ¿no? Y después, por intereses también personales, me vi con el interés de estudiar un poquito más el pensamiento foucaultiano, que es el Foucault. Entonces decidí hacer una maestría en filosofía con una tesis sobre Foucault, también de 2 años, en la cual revisé pues el método genealógico, que es el que mencionó un poco Leticia, que tiene que ver con los cuerpos, con los placeres, pero y su contraste también con el método arqueológico, tiene que ver con análisis del discurso, las prácticas discursivas, sus reglas, etcétera, etcétera. Análisis del discurso, ¿no? Y también análisis del poder. Después en el doctorado me vi igual forzado continuar con una revisión más exhaustiva del pensamiento foucaultiano, básicamente tiene que ver con el postestructuralismo francés, su relación con, bueno, Foucault, Derrida, Deleuze, este, y puntualizando más la noción de sujeto, ¿no? Cómo se construyen los sujetos sociales, el campo de la subjetividad social, su relación con el poder, en relación también con el placer, con el deseo, el cuerpo, y básicamente todo el entramado. Pues revisé todas las obras de Foucault, revisé los análisis que se han hecho sobre él, los autores lo han analizado, y de ahí, pues, en el doctorado, como piden una tesis de filosofía, pues, nos piden aportar un elemento relativamente nuevo en todo ese campo de discusión, y opté por la noción de sujeto, ¿no? Cómo se construye el sujeto en todas las obras de Foucault, desde la primera, que es Enfermedad Mental, hasta la última, que es El gobierno decide los otros, volumen 2, contrastando con las lecturas que había hecho Habermas, Axel Honneth y toda una serie de intelectuales por ahí en la corriente europea. Entonces, básicamente, pues conozco relativamente a profundidad el pensamiento de Foucault, y al mismo tiempo que yo estaba realizando la revisión exhaustiva del pensamiento, me moví también en la revisión de la teoría crítica alemana, sobre todo la primera generación, pensamiento de Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, y también me acerqué un conocimiento relativamente vasto de la teoría crítica. Y después de doctorarme, regresé a Oaxaca, y soy de Oaxaca, de aquí de un pueblo que se llama Comitansillo, tienen su humilde casa. Hablo el zapoteco también. Después, en la revisión, por ejemplo, de la genealogía, que es el método que yo trabajo, y de resultado también de varios artículos que he publicado, decidí optar por la genealogía como método de investigación. O sea, no solamente la hermenéutica, no solamente la dialéctica, no solamente la fenomenología, no solamente la etnología, sino dije, pues voy a tratar de aplicar o llevar a cabo la genealogía crítica foucaultiana en la reconstrucción, por ejemplo, algunos procesos sociales en el ámbito educativo y también en el ámbito social. Y en esa revisión me interesó sacar la genealogía eurocéntrica de Foucault y desplazarlo en el terreno latinoamericano, lo cual me llevó a hablar de una genealogía descolonial, que curiosamente en ese proceso de descubrimiento me encontré que varios descoloniales, sobre todo Castro Gómez,
es el que había llevado a Foucault en el terreno latinoamericano con la aplicación de la genealogía para la reconstrucción de los procesos coloniales que se han vivido en los pueblos de América. Entonces, movido por ese interés de conectar a Foucault con el pensamiento postcolonial de la India y también con América Latina, pues decidí hacer una estancia postdoctoral aquí en Oaxaca, en Ahuapco, y en esa estancia empecé a generar esta intersección entre la genealogía eurocentrada de Foucault para reconstruir las relaciones de poder, pero desde una visión intraeuropea para Foucault. Detecté sus límites, detecté también sus deficiencias al tratar de aplicar esta genealogía en la reconstrucción de las relaciones de poder y de dominación en el campo colonial que vivieron o que vivimos los indígenas y los africanos en la conquista. Entonces esto me obligó a hacer una revisión más exhaustiva, de lo que es la filosofía latinoamericana. Revisé a Enrique Dussel, a Casanova, a Aníbal Quijano y a toda una serie de los intelectuales más renombrados en América Latina. Recibí también clases por más de 5 años con Enrique Dussel, que es mi maestro, que le debo también mucha información. En esa revisión, después me preguntaba, bueno, pero pues después Foucault, Derrida, Heidegger, Nietzsche, Hegel, Kant, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Digo, pues todos esos aparatos conceptuales al momento de analizar los procesos coloniales que hay aquí en América Latina, en México y en Oaxaca, encuentro varias deficiencias. Y a la pregunta que hace, bueno, que Foucault también elabora, que también Kant y varios occidentales elaboran, bueno, pues, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué quiero hacer yo? Pues me respondía, trataba de responderme, bueno, pues ya revisé a parte del pensamiento occidental, revisé parte también del pensamiento latinoamericano, crítico latinoamericano, pero ahora me interesa revisar también pues el pensamiento mesoamericano. Tiene que ver con las culturas originarias del Mesoamérica, tiene que ver con el náhuatl sobre todo, y en esa exigencia metodológica de pasar de la genealogía eurocentrada a una genealogía descolonial en el terreno latinoamericano, me obligó a hacer una revisión exhaustiva también en el postdoctorado, pues básicamente el núcleo duro mesoamericano con Alfredo López Austin, León Miguel León Portilla, Guillermo Bofill Batalla, una serie de historiadores, antropólogos y arqueólogos que han hablado sobre las culturas mesoamericanas. Y en esa revisión, pues dije, bueno, pues yo entonces, ¿qué pasa con mi cultura? Que es una cultura zapoteca, ¿no? Entonces, en ese proceso de revisión del núcleo duro, que compartimos todas las culturas mesoamericanas, incluso las andino-amazónicas, pues ahora en el proceso de la retención, que igual la hice ahí en la UAPJO, con un proyecto titulado La filosofía de los zapotecas, le dediqué un especial estudio a la cultura, bueno, a mi cultura a partir de forjar un segundo método que es como, en el fondo es genealógico, ¿no? Pero el prisma, o más bien la metodología que estoy empleando es como hacerme de las herramientas filológicas, que no son filosóficas, filológicas, o adentrarme a través de la filología de la lengua, yo hablo el zapoteco, reconstruir el núcleo duro de mi cultura, que es su cosmología, que es su calendario, que es su religión, que es su sistema de pensamiento en términos fulcatianos, pero como carecemos de materiales, no tenemos códices que hayan sobrevivido a la colonia, pues la única herramienta que tengo pues, es la lengua, que yo la hablo. Entonces estoy trabajando básicamente el vocabulario de Córdoba, que se escribió, publicó en 1578, con una 25,000, casi 30,000 entradas posibles con el zapoteco, y encuentro un universo simbólico de significados para reconstruir a través de la filología de la lengua el proto-zapoteco, que es el que me sirve a mí para reconstruir la filosofía de mi cultura. Y sobre esa reconstrucción que me arroja una semántica de las palabras,
yo le aplico una hermenéutica filosófica a esta reconstrucción filológica, le aplico una hermenéutica filosófica para encontrar pues los núcleos duros, con una reconstrucción de 3.500 años que hago de la filosofía de mi cultura, para hablar propiamente ya de una filosofía de los zapotecas que no se había planteado en el terreno del campo de la filosofía. Es un terreno nuevo y creo que es un terreno que estoy aportando elementos nuevos en la filosofía. Estoy en ese proceso, estoy escribiendo un segundo libro sobre la filosofía de los zapotecas para que esto sea como desde mi interés de la investigación, mi anclaje histórico, discursivo, epistémico, para empezar a hablar de una descolonización y para empezar a hablar también estrictamente de la interculturalidad. O sea, yo, por ejemplo, asumido, posicionado como zapoteco, como vinigulaza, como se le dice en zapoteco, no puedo establecer una relación intercultural desde Foucault, por ejemplo, ¿no? Desde Derrida, por ejemplo, desde Heidegger, por ejemplo, ¿no? O sea, si bien los entiendo, si bien he usado y he analizado sus enfoques de pensamiento, pero yo no puedo establecer una relación intercultural entre Foucault y Heidegger cuando yo tengo mi cultura zapoteca. Entonces, por eso la exigencia metodológica es, en este primer momento, es hacer una reconstrucción de larga duración en una perspectiva de 5.000 años, el sistema de pensamiento de mi cultura, para que yo pueda en una segunda fase establecer los diálogos interculturales, horas interculturales, entre la filosofía de los zapotecas, o lo que se diría en un segundo momento la filosofía de la educación de los zapotecas, en diálogo con la filosofía de la educación de los toltecas, o si quiero me salto con lo andino-amazónico, que es con los Andes, o doy el salto directamente con un análisis o este estudio comparativo que nos había dicho Lorena, con la filosofía, por ejemplo, de la India o Egipto. Por ejemplo, me interesa mucho establecer un análisis comparativo entre el sistema de pensamiento filosófico que aún no tengo, que estoy reconstruyendo de mi cultura, con un estudio comparativo con Egipto, por ejemplo, sería un segundo o tercer momento. Y en este diálogo intercultural, ahora sí intercultural, desde una perspectiva inter o transdisciplinaria, porque acomodo la arqueología, la historia, la filosofía y la educación para poder hablar de estos términos, y la filología también es una herramienta importante. El objetivo, o mi objetivo ahorita de estas reconstrucciones que estoy haciendo, es que estoy tomando como base el tema de la crisis civilizatoria, básicamente, concretamente con el calentamiento global, o lo que se refiere al colapso ambiental, que es como es un tema que está marcando la agenda de las ciencias sociales y las ciencias humanas en este siglo. Estoy seguro que lo va a contaminar positivamente, porque vamos a estar enfocados, todas las ciencias, todo el esfuerzo de las ciencias van a estar enfocadas a cómo podemos salir de esta actual crisis civilizatoria, que tiene sus traducciones en crisis de salud, crisis alimentaria, crisis energética, incluso la crisis del paradigma occidental. En la historia del pensamiento occidental, o como lo que dice Heidegger en la historia de la metafísica del ser, que es de Parménides, siglo VI antes de Cristo. Entonces la solución es a la actual crisis civilizatoria, y es mi apuesta también que comparto con Enrique Dussel. Creo que las alternativas las podemos encontrar en los núcleos duros, que le llama los núcleos duros, los núcleos éticos ontológicos, que yo también le llamo los núcleos éticos ecológicos. Fíjense el término que estoy empleando, ¿no? Es un núcleo duro ético ecológico que nos puede dar pistas para poder proponer alternativas locales a la actual crisis civilizatoria. Es decir, si el problema de la crisis civilizatoria es occidental, es capitalista, es patriarcal, pero también es colonial y también cristianocéntrica, entonces las soluciones ya no pueden venir únicamente de la razón occidental. Entonces estaríamos hablando de una descolonización del pensamiento y también una descolonización también del patriarcado, pero desde las reconstrucciones que hagamos de los núcleos duros que tienen nuestros pueblos
originarios o las reconstrucciones de las culturas del sur global, como lo menciona Boaventura de Sousa Santos, donde entraría también no solamente el zapoteco, el chinanteco, el maya, sino también entraría Egipto, Mesopotamia, África, India, y hasta en el tercer o cuarto momento entraría la raíz indoeuropea, y hasta después entraríamos con Parménides en el siglo VI antes de Cristo. Entonces el mapa que yo tengo es un mapa mundial de reconstrucciones de los sistemas de pensamiento para poder entrar en este diálogo intercultural y poder aportar elementos potencialmente ecológicos para la construcción de alternativas locales. Tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Como crisis civilizatoria. Y ya para ir terminando, el actual proyecto que tengo ahorita, como acabo de ser contratado como profesor de tiempo completo acá en el ICEWAPCO, metí un proyecto en el PRODEP que se llama, que estoy empleando más bien la filosofía de los zapotecas como enfoque ambiental para la construcción de proyectos educativos a nivel primaria escolar, y encontrar los aportes ecológicos que puedo rastrear en la reconstrucción del núcleo duro de la cosmovisión o la filosofía de los zapotecas, para fundamentar la construcción de proyectos pedagógicos, ya no tanto desde la teoría crítica o desde Foucault, si queremos utilizar el término, ¿no? Sino cómo podemos emplear las perspectivas de las filosofías de los pueblos originarios o las epistemologías de los pueblos originarios para fundamentar la construcción de proyectos educativos, incluso la construcción de currículas escolares, ¿no? Pero desde la visión de las filosofías de los pueblos originarios, para hablar propiamente de una currícula intercultural o un diálogo intercultural. Tenemos que partir de la construcción de proyectos y de currículas que abreven o que se desprendan de los núcleos duros o del núcleo duro de las culturas mesoamericanas, para partir de una enseñanza que emerge desde las concepciones originales de los pueblos, pero no para quedarnos o encerrarnos en la cosmovisión o en la filosofía mesoamericana o la zapoteca, sino que nos sirva como nuestro punto de arranque para establecer los diálogos interculturales en el ámbito educativo con cualquier otra cultura del mundo, con la maya, si ustedes lo quieren, con la mochica en el andino amazónico, o con los sumerios en Asia, o con los egipcios en África, o con Parménides, si ustedes quieren, con Grecia, ¿no? Entonces, esta perspectiva que estoy utilizando, que es la reconstrucción del pensamiento filosófico, me va a permitir a mí habilitarme dentro de mi formación académica de un sistema de categorías que ya no es ni fulcatiana, ni derridariana, ni heideggeriana, ni hegeliana, ni de Adorno, etcétera, etcétera, que fue la que yo me empapé durante más de 12 años por mi formación eurocéntrica, sino que ahora estoy armando un sistema de categorías en el ámbito filosófico que me permite o que me provee la lengua zapoteca a través del vocabulario de Córdoba, y el protozapoteco de Kaufman y de María Teresa Fernández, que me permiten a mí reconstruir el contenido semántico de las palabras para ir armando categorías filosóficas de mi cultura y traducirlas después en el campo educativo, para formar como una perspectiva inicial de arranque en base a mi cultura, en base a mi lengua, para establecer los diálogos interregionales después con los mixtecos, si yo lo decido hacer, o con los náhuatl, si yo lo decido hacer, o voy directamente con los mochicas, ¿no? Con el andino amazónico, y de ahí me salto para hacer el estudio comparativo entre la filosofía de la educación de los zapotecas, o, si me baso en el núcleo duro amerindio, la filosofía de la educación de la cultura amerindia, que abarca todo el continente, con la filosofía de la educación de los egipcios, con el interés o el objetivo de encontrar elementos potencialmente ecológicos que nos permitan diseñar alternativas locales, o alternativas, si ustedes me permiten utilizar el término, locales.
el término de lo local y global, ¿no? La acción local con conciencia global, que me permitan reconstruir alternativas a la actual crisis civilizatoria. Entonces, mi interés es, el tema de fondo es la crisis civilizatoria, concretamente el colapso ambiental, que tiene que ver con su genealogía en el capitalismo, en el patriarcado, en el colonialismo y en la razón occidental, y su superación desde el diálogo mundial de saberes. Y el diálogo mundial de saberes es un diálogo mucho más amplio y mucho más rico que lo transdisciplinario, porque las ciencias, si bien tienen que dialogar entre ellas para formar los diálogos intercientíficos o interepistémicos o transepistémicos, tenemos que movernos a los diálogos mundiales que permitan superar el proyecto de la modernidad, que incluye la construcción de las ciencias sociales, las ciencias humanas, para movernos hacia los diálogos mundiales transmodernos, post-occidentales, anticapitalistas, antipatriarcales, y un término que me gusta mucho, que son los diálogos transcoloniales, que nos permitan proponer soluciones al actual colapso ambiental desde el diálogo de saberes de las culturas del sur global. Entonces mi horizonte es un poquito más abstracto, más teórico, pero se traduce finalmente en el trabajo de campo que voy a hacer ahora como el proyecto PRODEP. Voy a trabajarlo con profesores de primaria en una zona acá en el Istmo, para ver cómo puedo traducir estos sistemas de categorías que estoy obteniendo en la reconstrucción que hago, la reconstrucción filológica que hago de la lengua zapoteca, con evidencias arqueológicas y etnohistóricas, cómo traducirlo después en el campo educativo para configurar un enfoque ambiental que me permita construir proyectos con los profesores de reciclar basura, reducir el uso de plástico, los abonos orgánicos, la biocomposta, la producción de abono orgánico, la restauración de las tierras, los huertos escolares, etcétera, pero desde una cosmovisión anclada o inspirada desde las filosofías de los pueblos originarios como punto de arranque, para establecer los diálogos interculturales o transmodernos con cualquier otra cultura que ustedes quieran, vamos a decir, que yo quiera establecer el diálogo para enriquecer la perspectiva. El horizonte no es que yo me quede con mi investigación, que es la filosofía de los zapotecas, para que yo me encierre y me ensimisme en lo núcleo duro de mi cultura, sino la idea es que es mi punto de partida para poder establecer los diálogos interculturales con los mayas, si yo quiero, por ejemplo, o con Egipto, que es que igual me interesa, ¿no? Me interesa mucho establecer el estudio comparativo y traducirlo después en proyectos, en currículas, en enfoques ambientales para los proyectos educativos o escolares en primaria, ¿no? O más o menos como a grandes rasgos es mi intención. Foucault no ha quedado fuera de esto. Foucault late como esta genealogía descolonial que me lleva a una filología de la lengua para hacer una reconstrucción genealógica de mi cultura, y de ahí le aplico una hermenéutica filosófica para darle un rigor sistematizado a mi cultura, y después lo traduzco en términos de enfoque en el ámbito educativo. Es algo enredado, pero tiene un orden, tiene un sentido para mí. Ya después lo iremos platicando a lo mejor con más calma, pero más o menos como a grandes rasgos. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no?